Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Todo depende en qué sitio del mundo te encuentres hoy. Pero estamos acá desde Dicen por ahí con mi hermano y amigo Hugo López. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. Un gusto poder compartir un nuevo programa acá desde este lugar en Argentina, pero bueno, hacia todo el mundo, como lo acabas de mencionar. Dicen por ahí, este programa que ya es parte de tu casa, podemos decir, ¿no? Sí, estamos tratando de llegar a diferentes sitios, comunidades, ciudades, hasta países, en otros sitios, en otras coordenadas del mundo, donde gracias a Dios con la tecnología pueden participar con sus preguntas, con sus inquietudes, acá en los estudios de Dicen por ahí, directo. Si no viste el programa anterior que pudimos compartir, te recomendamos que entres, te suscribas al canal, ¿sí?, donde estamos compartiendo y subiendo todos estos programas. El programa es LIC TV Oficial. Entras ahí a ese canal de YouTube, te puedes suscribir y ahí vas a encontrar el programa para que vea la dinámica, y por ahí hay preguntas que ya se resolvieron que por ahí te pueden servir, ¿no? Que ya las tenías como duda y ya están resueltas. Claro que sí, mi amigo, y no tan solo eso, también nos puedes enviar un WhatsApp a este número que va a salir en pantalla y vamos a estar compartiendo, a lo mejor ya lo tienes agendado. Por acá nos puedes pasar tu consulta, un mensaje, tu video, tu inquietud al número +54, que es el código de Argentina, 911 23 06 0154. Te estamos esperando ya en directo con ese mensaje o esa consulta para que podamos debatir tu pregunta acá en Dicen por ahí. Muy bien, tenemos 3 formatos, como ya lo explicamos en cada programa, 3 formatos donde van a entrar las diferentes preguntas que nos van enviando. Ya tenemos muchas, así que te animamos a que te apures y puedas mandar, así podemos ahí tener tiempo también para desarrollarla, para investigar y poder presentar fundamentos bíblicos acerca de esa duda, esa pregunta teológica que puedas tener. Así que tenemos una parte, ¿no?, dentro del formato del programa que se llama Desde Adentro, que ahí entran las preguntas de las personas que son de nuestra iglesia adventista, ¿sí?, que ya tienen por ahí un camino recorrido cristiano y que conocen un poco de la Biblia. Pero también tenemos un formato que se va a denominar Desde Afuera. Desde afuera, ¿sí? Personas que creen en la palabra de Dios, pero de repente no asisten a una iglesia, no tienen una religión como tal, pero tienen dudas y quieren conocer la palabra y nos mandan sus preguntas, sus consultas, para poder profundizar y sentirse que están siendo respondidos y demás, Hugo. Invitamos a todas aquellas personas que necesitan conocer más de Dios, los invitamos a que nos puedan contactar también a este WhatsApp para ofrecerles estudio secuencial de la palabra de Dios. Sí, y vos mencionaste, por ahí creen en la Biblia aunque no sean de una religión, o quizás no creen en la Biblia, dicen, ¿por qué debería creer? Que es una de las preguntas que vamos a desarrollar hoy, ¿eh? Ahora vamos a ver con respecto a eso. Así que ese es otro formato que tenemos dentro del programa. Y por último, si no querés que se sepa quién sos, de dónde sos, o de dónde viene esta pregunta que querés hacernos, tenemos el área que se llama en anonimato, ¿sí?, o anónimo, que vamos a compartir la pregunta sin revelar tu nombre, tu apellido ni de dónde sos. Así que puedes estar totalmente tranquilo que no vas a ser descubierto, pero vamos a resolver esa duda también. Muy bien, Hugo, muy bien. Bueno, damos a todos la bienvenida, pero para seguir, como es costumbre en nuestro programa, vamos a hacer la invocación para que Dios pueda morar en la dirección de estas preguntas, estas respuestas en este momento, ¿sí? Vamos a orar, así le pedimos a Dios la dirección de este programa. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor Dios, porque nos permites compartir, Señor, este espacio para poder profundizar en dudas, en preguntas y resoluciones que solo nos basamos en tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra, que nos dé sabiduría, que tu Santo Espíritu nos dirija para poder resolver, Señor, estas dudas y que podamos quedar convencidos de que tú eres el verdadero Dios. Gracias, Dios, por cada uno de los oyentes, por nosotros que estamos aquí. Que nos sigas bendiciendo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué te parece si comenzamos
con la primera pregunta que tenemos para este programa. Muy interesante como todas las que nos van enviando, ¿eh? Perfecto, arrancamos con la sección desde afuera, ¿sí? Con la pregunta del anonimato. Ahí está. Bien. Y la pregunta dice así. ¿Cómo creer en la Biblia? ¿Cómo creer en la Biblia? ¿Será que es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo creer en la Biblia si fue escrita a mano de hombre acá en esta tierra? Interesante pregunta, ¿eh? Y la hacen mucho y hay mucha controversia con respecto a esto, ¿sí? Tal cual. Si la escribieron los hombres. ¿O quién la escribió? Dicen muchos, ¿no? La escribieron los hombres. ¿Por qué tengo que creer y muchas veces también se escucha decir, bueno, la escribieron a conveniencia del momento social, del momento histórico que se estaba viviendo en la humanidad. Exactamente. Bueno, vamos a desarrollar un poquito esta cuestión, ¿no? A ver cómo podemos encontrar en la propia palabra si debemos, si podemos y si tenemos que confiar en ella, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, vamos a presentar algunos argumentos acá bíblicos y desde otros puntos también que te pueden llegar a dar una respuesta. Vamos a buscar, para comenzar, un texto base, ¿sí? Como para empezar este tema. Y te pido, Edgar, que me ayudes ahí. Vamos a buscar el libro de Segunda de Timoteo. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. Invitamos a nuestros amigos que nos están viendo, escuchando ahí desde tu casa, desde tu trabajo, tu oficina, donde estés en el auto, si tienes la oportunidad, por supuesto, si estás manejando o conduciendo, no empieces a conducir viendo el celular o buscando en la Biblia, pero si tienes la oportunidad, sí, de poder leer con nosotros. Te invitamos a que tú puedas hacer parte de este programa interactivo y sería capítulo 3, versículo 16. Muy bien. La palabra de Dios dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Yo me atrevería a leer el 17 también. A ver, dale. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Da también la justificación del por qué, ¿no? Acá en este último versículo. Bien, ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y acá vamos a hacer la primera separación o aclaración, podemos decir, ¿no? Porque hablábamos de escribir o quién escribió la Biblia. Fue escrita por hombres. Y acá estamos hablando de inspiración, ¿sí? Y esta aclaración es importante para que demos base a la diferencia. Porque es verdad que la Biblia la escribieron los hombres. Y ahora vamos a dar algunos datos históricos con respecto a esto, ¿no? Claro. En un momento más vamos a hablar de los datos históricos. Pero es verdad que fue escrita por hombres. Eso no lo negamos. Lo que vamos así es develar cuál es la veracidad de esa escritura. Entonces, acá tenemos el primer punto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y hay que aclarar que es inspiración, ¿no? Inspirar no quiere decir dictar tampoco, porque también es otra creencia a veces que se comparte, ¿no? De que como que Dios dictó palabra por palabra, textualmente, qué era lo que tenían que escribir. Y eso tampoco es así, ¿sí? Inspiración es iluminar de alguna manera a la persona que escribía, que eran personas especiales, que eran profetas, ahora lo vamos a ver también, personas con tendencia a lo espiritual y con una vida dedicada espiritual para poder recibir realmente la palabra de Dios. Y le daba el mensaje que debían transmitir. Pero cada persona lo escribía a su manera, con su estilo, con su forma. Por eso encontramos en cada libro, en cada parte de la Biblia que fue escrita por diferentes autores, un estilo diferente, ¿no? Tenemos libros proféticos, tenemos libros poéticos, tenemos libros históricos. Esto era de acuerdo a cada tendencia quizás de cada autor, ¿no? O la forma de escribirla también. Lo que quería añadir es que, así como dices tú, Hugo, Dios inspira, pero a la persona que inspira estos autores de la Biblia, cada quien escribía conforme a su nivel de intelecto, ¿sí?
Fíjate que hay personajes bíblicos que eran pescadores, había uno que era cobrador de impuestos, había uno que era agricultor. O sea, en el diferente aspecto, cada persona que Dios utilizó inspirado le añadía, parte de su personalidad y de su vida a la palabra de Dios. Bien. Es muy claro en el caso de los libros de Pablo, ¿no? Era una persona muy instruida y vemos que es un libro que no es para leerlo rápidamente, ¿no? Hay que leerlo más en detalle porque él, al tener tanta instrucción, tanto conocimiento de teoría, podríamos decir que era un poco difícil de entender a la primera lectura, ¿no? Era su estilo, ¿no? Y vemos otros que son un poco más sencillos y más claros a entenderlo por ahí, ¿no? Tendríamos que partir también de una división importante, ¿no? Sobre la creación y sobre la evolución también, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes, hijos de Dios, entendemos que somos personas creadas, ¿bien? Y yo siempre saco un ejemplo muy textual, muy práctico. Cuando compras un auto, ¿qué te viene? Un manual de instrucciones. Cuando compras una heladera, ¿qué te viene? También, un manual. Cuando compras un teléfono o una compu nueva, ¿qué te viene? Un manual. Confieso que yo no soy de leer mucho los manuales, ¿eh? Por lo general yo tampoco. Tiramos los manuales, están escondidos en gavetas y muchas veces la garantía de todas las cosas creadas vienen pegado al manual. ¿Y cuándo empezamos a buscar el manual? Cuando nos empieza a fallar lo que fue creado. Cuando empezamos a tener problemas, no sé, un ejemplo, con la corriente de la heladera, ahí sí buscamos el manual, ¿no? Para ver cómo va enchufada, ahí sí cómo se limpia. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Yo creo que Dios, como Dios creador de sus hijos, nos dejó un manual de vida inspirado por más de, podemos decir, 40 autores. Exactamente, más de 40 autores durante toda la Biblia, ¿no? Es un montón. 66 libros. 66 libros. ¿Y en cuánto tiempo fue escrita, Edgar? Y aproximadamente entre 1500 años, un periodo de 1500 años. O sea, entre un autor y otro casi imposible que se hayan podido conocer y contactar para ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, esta teoría conspiranoica, podemos decir, ¿no? Que se confabularon para un propósito común o para engañarnos. Hubiera sido buenísimo quizás, pero difícil, ¿no? Porque en 1500 años es imposible, no se conocieron unos con otros. Y lo más raro que podemos decir en cuanto a esta idea es que no haya una contradicción. Tal cual, tal cual. De hecho, yo me voy a un simple comentario en uno de los... Bueno, de hecho la Biblia significa que biblioteca, significa conjunto de libros. Bien, un conjunto de libros donde Dios nos deja un mensaje escrito para que podamos entender ciertas situaciones que pasaron para que nosotros hoy en nuestra vida podamos también aplicarlo. Y uno de esos lo encontramos en el Salmo 119, ¿sí? Donde habla de la palabra, porque la palabra la conocemos como ¿qué? Como la palabra de Dios, la Biblia escrita. Bien, en Salmo 119, versículo 105... hay un comentario, vamos a leerlo, Hugo, cuando puedas. Acá lo tengo. Me acompañas en lectura, Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tus palabras. Hoy sería una linterna, podríamos decir, ¿no? Hace años en Caracas, Venezuela, la capital, hay una montaña muy grande que divide el mar Caribe del valle de la ciudad, y es una montaña que se sube, se hace mucho ejercicio, son más de 4000 metros para subir, y es por costumbre en la juventud subirla y acampar. Hace muchos años, estábamos yo muy joven, decidimos subirla un viernes por la noche, y vamos a pasar viernes, sábado y domingo, pero estilo sobrevivencia, bien, estilo sobrevivencia, y para ahorrar batería de la linterna, decidimos subir sin luz, por senderos peligrosos. En una de esas yo tropiezo y me caigo, y cuando las dos personas que iban conmigo prenden su linterna, tenía una vara
la rama de un árbol a medio milímetro de un ojo. Upa. Que por medio milímetro fuese perdido el ojo. Entonces ahí yo entendí este texto clave, porque ¿qué pasa si yo fuese caminando alumbrando mis pies? No me fuese tropezado. Claro. Porque ellos apenas alumbraron, ahí entendí que la palabra de Dios es la luz que tenemos que llevar ¿dónde? A los pies. ¿Por qué a los pies? Porque ¿por dónde empezamos a tropezar? Por los pies. Por los pies, ¿no? Entonces ahí empezamos a tropezar en la vida, a llevar inconvenientes, problemas, fracasos. ¿Por qué? Porque nos falta la luz de la palabra de Dios. A veces el no creer, ¿no?, en la veracidad de la Biblia, que a ver, es lógico. Es lógico que podamos creer o no creer en esto, teniendo esta idea que acabamos de mencionar. De hecho, esa es la base de esta pregunta de esta persona. El dudar, yo siempre digo, ¿no?, y esto hay que aclararlo también, el dudar es bueno, porque no quiere decir que todo lo tenemos que creer porque sí. Es bueno tener cierta duda, cuando esa duda me lleva a investigar y conocer la verdad. Ahora, si yo vivo con la duda y no me quiero sacar esa duda y quedarme con la duda, bueno, ahí es donde viene el problema, porque no voy a saber nunca la verdad, ¿no? Entonces, acá también es donde se aplica. Bueno, la Biblia es comparada a una lámpara, una linterna que alumbra mi camino para no tropezarme, y va a cumplir esa función si yo la utilizo. Yo puedo tener una linterna, pero si no la prendo, no me sirve de nada. Entonces, por eso es importante que podamos entender estos versículos. Hay muchísimos versículos más que si vos te puedes contactar y todavía sobre este tema, no podemos por una cuestión de tiempo compartir todo, ¿no? Lo que tiene que ver con cada pregunta, todos los textos que hay, pero si te falta por ahí un poco más de contexto y de teoría con respecto a algunas preguntas que compartimos, mandarnos un WhatsApp a este número y te podemos compartir más material para que sigas profundizando en estas respuestas también. Yo creo que para cerrar esta pregunta tendríamos que también tener la confianza de que Dios se preocupa y se preocupó por cada uno de nosotros para que nosotros pudiésemos entender lo que sucedió, lo que sucede y lo que va a suceder para nuestras vidas. Y ahí entra la fe. Yo creo que para nosotros el creer en la Biblia es un acto de fe, directamente la manera como Dios se puede comunicar contigo, cómo se puede comunicar conmigo, y la misma palabra dice escudriñad. Exacto. Escudriñad. Hoy en día hay muchas versiones de la Biblia, muchas versiones en diferentes idiomas, el libro más vendido, más traducido. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar muchas veces en nuestras dudas los idiomas originales, buscar la palabra, el texto, el contexto, ¿verdad? Sobre todo pedirle a Dios que nos llene de fe para creer en su palabra. Y Dios, sabiendo esto, y bueno, nosotros sabiendo de que es fundamental la fe, pero que también hay muchas personas un poco escépticas, ¿no? Es decir, bueno, sí hay que tener fe, pero yo prefiero tener un poco de evidencia. Dios dejó en su palabra también algo con respecto a esto. Mira, vamos a buscar el libro de Juan, San Juan, capítulo 20. Te voy a pedir si me compartís ahí. Sí. San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. San Juan, capítulo 20. Pueden ustedes también ahí desde sus hogares acompañarnos en lectura. San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. 30 y 31. Así que buscamos la palabra de Dios, San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y la palabra de Dios dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Bien, acá de vuelta da una justificación clara a nuestro escepticismo, ¿no? Y nos da el propósito, ¿no? El propósito final de creer en esto. La gran diferencia entre creer y no creer es la vida o la muerte. Así de simple y así de complejo. Porque dice, pasaron muchísimas cosas más dentro de la vida de Jesús y en el contexto que no están escritas acá, pero las que están escritas fueron escritas por algo, porque tienen un propósito, porque tienen un mensaje. ¿Cuál es ese propósito? Que conozcamos y que creamos. Si a vos alguien te dice, mira, pasado mañana va a pasar tal cosa, y pasa. Después te dicen, va a pasar tal cosa a tal fecha, y pasa.
va a llegar un momento que vas a decir, bueno, todo lo que me dice esta persona Se está cumpliendo. cumpliendo, es verdad. Entonces cuando te vuelva a decir algo, vas a creer porque ya comprobaste que se cumplió. Bueno, exactamente lo mismo es lo que nos dice este versículo. Todo lo que fue escrito acá fue para que cuando veamos que se vaya cumpliendo, empecemos a creer. Porque Dios también conoce nuestro escepticismo, que dudamos y que necesitamos comprobación. Y Él, en su misericordia, nos deja eso. Y nos deja un montón de... Bueno, vamos a entrar ahora por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero en sus profecías, en un montón de cosas que mencionó que van a pasar en diferentes tiempos, lo podemos comprobar con la historia, ¿no? Que se cumplieron exactamente en las fechas que se dijo, en el tiempo que se dijo y con las personas que se dijo. Y también con la arqueología. Con la arqueología nos da a demostrar estos eventos que han sucedido y que van a suceder, ¿sí? Yo cierro por cuestiones de tiempo, Hugo. Sí. Verdad que esta pregunta es muy dada afuera para personas que no creen en la palabra de Dios, pero más allá de que no creen, tienen esa curiosidad de entender si puedo o no puedo avanzar a creer en la Biblia. Exacto. En el libro de Apocalipsis, las revelaciones, allá en el capítulo 1, versículo 1, también dice de que Dios da una revelación. Se la da a Jesucristo a través de un mensajero, de un ángel, a su siervo Juan, para que sus siervos puedan saber lo que va a suceder pronto. Yo te lo dije en mis palabras, si quieres vamos a leerlo, ¿sí? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No cabe duda, mi hermano y amigo Hugo, que debemos creer en la palabra de Dios. Exactamente. Amós 3:7 también, ¿no? No hará nada sin que revele su propósito, dice a sus siervos los profetas. Entonces, por conveniencia, ¿no? Debemos empezar a creer, comprobar, como estamos diciendo, claro, comprobar si es real o no. Para eso hay que investigar, nos puedes pedir material, te lo podemos compartir y vamos a ver que esto es verdad. Y de hecho, hay autores que fueron inspirados y no lo escribieron ellos, tenían un escriba que le ayudaban a escribir los textos. Por lo menos Pablo, hay algunos libros romanos lo ayudó un escriba. Exacto. Y así. O sea que más allá del que es inspirado, tenemos que entender, comprender a través de la fe, de los hechos reales, históricos que han sucedido, de que la palabra de Dios es sólida. Amén. 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 Bien. ¿Tenés otra pregunta para este programa? Sí, vamos ahora desde la sección Desde Adentro y tenemos una invitada que nos saluda desde Colombia. Bien. Aquí cerquita. Acá nomás. Aquí nomás. Desde Colombia, así que vamos a escuchar a nuestra amiga Sabrina de Mogollón, ¿sí? Vamos a ver este video y vamos a escuchar la pregunta y el saludo que ella tiene. Hola, hola, soy Sabrina Escobar de Mogollón desde Medellín, Colombia, y un saludo enorme para el equipo de Dicen por ahí. Y les tengo una pregunta grande para mí y me encantaría que me la respondieran con un escrito. Cuando estamos pasando por una prueba muy difícil y yo me arrodillo a orar, yo sé cuál es la función de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amo pensar, como dice el Espíritu de Profecía, que el Espíritu Santo toma mis oraciones y las lleva al Padre. Pero cuando yo estoy orando, y le digo al Señor, Señor, contesta mi oración, escucha mi oración, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿Me estoy refiriendo al Padre o me estoy refiriendo al Hijo? Porque la oración dice, Padre nuestro, y en el nombre de Jesús. ¿Qué piensan ustedes? ¿A quién me tengo que imaginar yo en mi mente con quien estoy hablando en oración? Espero su respuesta. Un abrazo grande. Bien. Ahí acabamos de ver entonces esta pregunta, este video, más que claro, ¿no? La pregunta, y también es una pregunta que te puedes estar haciendo vos ahí en tu casa, o por ahí dices, tenés razón, no había prestado atención en esto y no había reparado en esto, ¿no? Y te digo algo, Hugo, yo hace años me hice esa pregunta también. Interesante. Bueno, vamos a desglosarla. Vamos a ir. ¿Sí? Bien. Yo tenía acá la pregunta, ahí está.
Yo creo que podemos empezar por el principio, ¿no? Porque estamos hablando de la oración. ¿A quién me tengo que imaginar? ¿A quién me tengo que dirigir? ¿Cómo es el proceso para que esto sea correcto? Porque obviamente es como mandar una carta y equivocarse en la dirección. Y cuando tú hablas con alguien por teléfono, a mí me pasa, yo estoy hablando con mi esposa y me imagino a mi esposa. Claro. ¿Verdad? Estoy hablando con mi hijo y me imagino a mi hijo. Cuando oramos estamos hablando, ¿y con quién te estás imaginando que estás hablando? Bien. Vamos a empezar entonces por el principio. Vamos a buscar el libro de Mateo. Y ahí es donde encontramos el primer modelo de oración, ¿no? Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, hasta el 13. Ahí tenemos unos versículos donde está todo el modelo de oración. Mateo 6, del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Como siempre, invitamos a nuestros amigos que nos están viendo, escuchando, a que sean partícipes de la lectura, ¿sí? Capítulo 6, versículo 9. Al 9 al 13, sí. Del 9 al 13, dice así: Vosotros, pues, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, este es el famoso Padre Nuestro, ¿no? Creo que lo conocen todo el mundo cristiano, conoce este texto, conoce esta oración, el Padre Nuestro. Jesús mismo dijo. Ahora es interesante, ¿no? Que acá ya empieza, o sea, si Jesús lo está haciendo porque debe ser que está bien, ¿no? No creo que se haya equivocado. Entonces, cuando Él comienza, ¿a quién se dirige? Al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Y dice, cuando oren, oren así, ¿no? Y acá hay una salvedad que tenemos que hacer, porque orar y rezar son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces acá está hablando de una oración y es hablar con el Padre. Ahora yo encuentro que dice, cuando oran, oren así, y detalla el Padre Nuestro. Pero ¿será que me está diciendo que repita esto textualmente cada vez que tenga que orar a Dios? Yo me imagino cuando leo esto, o entiendo de que tengo que repetir el Padre Nuestro para orarle a Dios, es como que si un amigo te llama, o yo te llamo Edgar y te digo, Edgar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y vos me decís, sí, todo bien, bueno, chao, hasta luego. Y mañana te llamo, ¿cómo estás, Edgar? Y te bien? vuelves a decir todo lo mismo, y lo mismo. Llega un momento que sí, bueno, pero ¿para qué me llamas si es lo mismo, no? Es una repetición y no hay un diálogo, no hay un interés, porque no hay interés de preguntarte otra cosa, ¿cómo estás? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, en el versículo 7, que no lo leímos recién, si querés ahí lo tenés, leerme el versículo 7. Y al orar, capítulo 6, versículo 7 del libro de Mateo. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí está. Entonces, hay una contradicción acá. Acá me dice, mira, no repitan. Pero después a partir de un nuevo me dice, bueno, cuando oren, oren así, ¿no? Entonces, no es que se está contradiciendo. Entonces, lo que él está dando acá es un modelo, porque ellos querían aprender a orar, a hacerlo correctamente, y Jesús de alguna manera le expresó un modelo como para que vean las diferentes partes de una oración, ¿no? A quién uno se dirige, cómo introducir, cómo manejarse, qué puntos tener en cuenta y qué se puede mencionar en una oración. Y yo creo que hay algo clave para la pregunta que hace nuestra amiga ya desde Colombia, que ella dice que sabemos que hay una deidad, ¿verdad? Que está ¿qué? Dios Padre, nuestro Padre, está Dios Hijo Jesús y está ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces aquí empezamos a ver cuál es el modelo que tenemos que seguir nosotros. A Cristo, ¿sí? Ese es el modelo. Entonces empezamos a analizar cómo oraba Cristo en sus oraciones, y nosotros como hijos de Dios, entendiendo que hay una deidad, cómo tenemos que direccionar la oración. Bien, porque cada persona de la deidad cumple una función importante, claro, y la Biblia lo dice, claro, ¿sí? Hay pasajes bíblicos que dicen, todo lo que pidas, ¿en qué? En mi nombre, en el nombre de Jesús. Pero lo pedimos ¿a quién? Al Padre. Al Padre, ¿no? Entonces yo creo que para responderle un poco acá a Sabrina, nos pasa, a mí muchas veces me ha pasado orando
que por ahí perdemos el sentido, como sabemos que es un Dios único, ¿verdad? A veces perdemos el foco de con quién de la deidad estamos hablando. ¿O será que los tres juntos me están escuchando? De hecho, he escuchado oraciones, Hugo, de hermanos, aún dentro de las iglesias que hablan con Jesús y terminan también en el nombre de Jesús, hablan con el Espíritu Santo y terminan hablando con el Padre, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde se hace la referencia de cómo nosotros tenemos que dirigir nuestras oraciones. Bien, es una cuestión de orden, ¿no? También, imagínense de que uno quiere entrar a un lugar importante y uno, no sé, una oficina, un lugar importante y no entra cualquiera, ¿no? Entonces llega a la puerta de seguridad y dice, bueno, ¿y a quién venís a ver? No sé, al presidente, por decir un nombre. ¿Y de parte de quién? ¿No? Si yo le digo, no, de parte mía, como que medio difícil va a ser entrar, ¿no? Llegar. Ahora, si yo tengo una carta o hay una invitación del hijo del presidente, digo, vengo de parte del hijo, creo que va a ser más fácil entrar y llegar a hablar con el presidente, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿no? Por eso Dios deja un orden, ¿sí? Porque tiene que ser así. Y aparte, de alguna manera, Jesús hizo algo importante para tener ese lugar y para ser el intercesor intermediario y por el cual yo puedo llegar a hablar con el Padre, ¿no? Sí, amén. Yo creo que también habría que ver el otro escenario del Espíritu Santo. ¿Bien? Estaba también dentro ahí de la pregunta. Sí, porque sabemos que nosotros como hijos de Dios entendemos en las tres partes de la deidad. Pero Jesús cuando ora dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Por ahí al Espíritu Santo no lo toma acá, no lo menciona acá. Pero recordemos cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas después que Jesús sube al cielo, ¿sí? ¿Qué es cuál? Interceder y convencernos de pecado. Entonces ahí es cuando esta conversación que Jesús nos deja como modelo, no como repetición. No es que tenemos que orar, Padre nuestro que estás en el cielo, así tal cual repetitivo, porque se estaría contradiciendo contra el versículo 7, exacto, que nos dice que no usemos vanas repeticiones, ¿sí? Entonces aquí Él nos da como un formato de oración y en esa conversación tenemos que invitar al Espíritu Santo para que nos convenza de pecado. ¿Por qué? Porque es como dices tú, yo no voy a hablar con un amigo y solamente le voy a hablar de lo que me interesa a mí. Claro. Yo tengo que estar en mi facultad de entender y convencerme yo mismo de qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que hablar con mi Dios. Y ahí es donde entra parte de la función del Espíritu Santo en nuestras peticiones. Tenemos que separar muy bien que de hecho, vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Me ayudas ahí en lectura? Primera de Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que solamente el que nos puede servir de mediador entre Dios y el hombre, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Ahora, hay un versículo en Romanos capítulo 8, por ahí versículo 26, vamos a buscarlo, porque es interesante, porque parece otra contradicción, ¿no? Pareciera que se estuviese contradiciendo la palabra de Dios. Y aquí en nuestro programa dicen por ahí, estamos seguros que la Biblia no se contradice. La Biblia se da respuestas ella misma, bien, a través del Espíritu Santo hablando a través de su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice, ¿sí? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, ¿también es intercesor el Espíritu Santo? Aquí el Espíritu Santo cumple su función ¿de qué? De convencernos, ¿ok? Intercede con gemidos indecibles, ¿ok? El gemido, la raíz de la palabra gemir, es hacer, ¿cómo te digo? Algo que no tiene palabra, que dice que es gemidos indecibles,
que no lo vas a poder entender. Es como ¿ok? un pedido como suplicando, ¿no? Como un pedido de súplica. Pero mira lo que dice en el versículo 27. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿por qué? Por los santos. Bien. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos convence de nuestra necesidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir al Padre, ¿verdad? En nuestra plena cabalidad de decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu Espíritu Santo que está convenciéndome de este pecado y de la transformación que necesito en el nombre de Jesús. Ahí está. Entonces la intercesión, como para ahí separar un poquito de tanto ahí que no se haya mezclado, ¿no? Sí. Volvemos a hacer un resumen. La dirección de la oración está dirigida al Padre, de eso no hay duda. El propio Jesús se dirigió a su Padre, al Padre, ¿no? Al único. Pero el intercesor, el que me ayuda a que yo pueda llegar al Padre, es en el nombre de Jesús, o sea, es el Hijo. ¿Sí? El Hijo. Ahora, en este versículo que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, la intercesión no es en la oración hacia llegar al Padre, sino intercede en nuestra vida para convencernos de que tenemos que hacer esa oración y llegar al Padre. Porque sabes, Dios, que es el que escudriña nuestros corazones, conoce la intención del Espíritu, que la misma palabra lo revela. Convencernos ¿de qué? De pecado. De justicia y de juicio. De justicia y de juicio. Perfecto. Bien, entonces, también es importante esto, más allá de la pregunta concreta y teórica, ¿no? Bueno, tenemos acá una teoría resuelta quizás, pero si nos ponemos a prestar atención cuando oramos nosotros, cuando escuchamos orar a otros también, que creo que ahora lo vamos a empezar a hacer, ¿no? Porque ya es como que nos llamó la atención. Sí. Vemos que nos desenfocamos a veces y no estamos concentrados en un acto tan sublime como hablar con Dios. Estamos hablando no con cualquiera. Si bien Él nos da el ejemplo de que hablar con Dios es como hablar con un amigo, ¿no? Y tener esa soltura o esa confianza de, sin faltar al respeto, poder hablar sin problema de lo que querramos, que eso es lo que Él pretende. Estamos hablando con el Creador del universo. No es cualquier persona, ¿no? Entonces, debemos tener mínimamente esa concentración de cuando estemos hablando con Él, estar seguros de con quién estamos hablando. Y a veces nos encontramos de que estamos hablando con Él y como que con estas desviaciones no está claro a quién estamos hablando. Es como que si yo estoy hablando, vos me estás hablando y yo estoy jugando en el celular. Es como que no estamos en el tema, ¿no? Sí. Y es triste, es triste. De hecho, Pablo en un pasaje bíblico también hace referencia que él dice que no entiende lo que pasa con su cuerpo, porque hace lo que no quiere, ¿no? Yo estoy parafraseando un poco, sí. Pero al final de toda esta lucha interna que él tiene, le dice: gracias te doy, Dios, por nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él tenemos el perdón de los pecados. Entonces, yo creo que es canalizar en el momento de la oración con quién estamos hablando. Yo en mis oraciones también le hablo a Jesús. Le digo: gracias por el sacrificio que hiciste, porque es parte de la deidad. Pero nuestras oraciones tienen que ir como dirigidas ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Bien. Entonces concentrarnos un poco más, ¿no? Tratar de no hacer muletillas, oraciones armadas, ¿no? Sobre todo en el alimento, ¿no? A veces cuando oramos por los alimentos ya tenemos las frases y rápido, ¿no? Y bueno, nos suele pasar esto, tratar de ser más conscientes de que estamos hablando con el Creador del universo, que no es cualquier persona y que debemos hacer una oración sentida, porque es un gran privilegio poder comunicarnos con Él. Amén. Bueno, se nos fue la segunda pregunta. Se nos fue el programa. Así que vamos a hacer unas invitaciones, ¿te parece? Bien. Vamos a recordar el número telefónico, el número de WhatsApp, para que nuestros amigos oyentes, nuestros amigos que nos están viendo en diferentes partes, diferentes lugares de Argentina y del mundo, puedan pasar su videíto haciendo su consulta, su duda, para que podamos debatirlo ¿en dónde? En Dicen por ahí. Dicen por ahí. El número es más 54 9 11 2306 0154. Igualmente ahí vas a estar viendo el graph en la pantalla para que puedas apuntarlo, escribirlo y ahí enviar la pregunta en forma de video, en forma escrita, en forma de audio o en forma anónima, como más prefieras, pero mandanos tu pregunta
Sobre todo nos interesaría saber de dónde sos, para saber de dónde nos están escuchando también y viendo, porque bueno, queremos conocer amigos nuevos de diferentes lugares. Es así. ¿Y tenemos algo más para ofrecer? Sí. La primera persona que nos pase un mensaje al WhatsApp que acabamos de decir va a tener la revista Dios, ¿me oyes? ¿Sí? Hablando de la oración. ¿Ok? Es una revista con mucho material, una nueva ventana hacia el cielo, cómo debo orar y conexión restaurada. No importa dónde estés, nosotros aquí vamos a hacer lo imposible y lo posible para hacértela llegar. ¿Cuánto sale esto, Edgar? Eso es totalmente gratis. Ah, importante, totalmente gratis. Bueno, en realidad ya alguien pagó por eso. Sí, pero para el que llame va a ser totalmente va a ser gratis. Va a ser gratis. También tenemos un formato virtual para que te llegue inmediatamente, pero en forma física te va a estar llevando a tu casa ahí cuando te contactes con nosotros. Hugo, yo no quisiera despedirme sin enviar una invitación a aquella persona que llegó a ver este programa, que llegó a ver este mensaje, que no te quedes con la duda. No te quedes con la duda, esa consulta que puedes tener en tu corazón, en tu mente, sobre preguntas bíblicas que capaz, como no vas a una iglesia, capaz te da pena hablarlo con un amigo porque van a decir, uy, este está leyendo la Biblia o quiere saber de Dios. No te quedes con esa duda, con esa pregunta. Mándanos un mensaje, sea anónimo, sea con tu nombre, pero estamos para poder debatir y que tú puedas entender la respuesta a esa pregunta y también a que pueda ser parte de un estudio bíblico secuencial que te vamos a ofrecer desde acá, desde los estudios de Dicen por ahí. Bueno, te mandamos un gran abrazo, que Dios te bendiga mucho y bueno, estamos encontrándonos en la nueva presentación en un nuevo programa. Que Dios los bendiga. Chao, chao.